No pusieron un plato para mí en la mesa de mi propia familia. El vacío de esa silla que nunca llegó dolió más que 30 años de sacrificios silenciosos. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era la tarde del sábado 15 de marzo, en Ciudad de México. Las campanadas de la iglesia de San José resonaban en el aire tibio de la colonia Roma Norte, mientras yo ajustaba mi blusa azul marino por 10ª vez frente al espejo del baño. Había planchado esa blusa con tanto cuidado que las mangas parecían papel crepé. Me puse los aretes de perlas que fueron de mi madre, los únicos que me quedaban después de vender el resto para pagar la Universidad de Santiago, y rocié un poco del perfume que guardaba para ocasiones especiales. Era el cumpleaños de mi nieta Jimena, que cumplía 8 años, en la casa de mi hijo mayor, Santiago, con toda la familia reunida. Había envuelto con mis propias manos un álbum de fotos antiguas, Santiago de bebé, sus primeros pasos, el día que se graduó de la universidad, gracias a mi dinero. Cada foto era un pedazo de mi corazón transformado en recuerdo. Tomé el metro desde la estación Insurgentes hasta Polanco. 45 minutos de viaje apretada entre cuerpos sudorosos y conversaciones ajenas, sosteniendo el regalo contra mi pecho, como si fuera lo más valioso del mundo. Porque lo era. Era todo lo que me quedaba de una vida entera dedicada a ser madre. Cuando llegué a la casa, esa casa de 2 pisos con jardín frontal que había visto crecer desde que era solo un terreno baldío, pude escuchar las risas desde la banqueta. Los globos rosados bailaban en el viento, atados a la reja de fierro forjado. La música sonaba suave, una mezcla de canciones infantiles y rancheras que me recordó a mis propios cumpleaños de niña, cuando mi madre horneaba pasteles de 3 leches en nuestra cocina humilde de Tepito. Toqué el timbre. Esperé. Daniela, mi nuera, abrió la puerta con una sonrisa que se desvaneció al verme, como si hubiera estado esperando al repartidor de refrescos y no a la abuela de la festejada. «Ah, Elena. Hola. Pasa», dijo, volteándose inmediatamente hacia adentro sin esperarme. El comedor estaba transformado. Manteles blancos como nubes, copas altas que brillaban bajo la luz dorada del atardecer, platos de porcelana dispuestos con precisión militar. La mesa principal tenía 8 lugares. 8. Los conté 2 veces, después 3. Como si mis ojos me estuvieran mintiendo. Santiago y Claudia, mi hijo menor, estaban sentados ya, platicando sobre el trabajo. Los nietos corrían de un lado a otro con sus vestidos de fiesta y sus camisas almidonadas. Daniela servía agua de horchata en jarras de cristal. Todo era perfecto. Todo, menos mi lugar. Me quedé parada en el umbral del comedor, sosteniendo el regalo envuelto en papel periódico, porque no tuve dinero para papel de regalo, esperando que alguien me dijera dónde sentarme, que alguien me preguntara cómo estaba, que alguien notara que había llegado su madre, su abuela, su suegra, pero nadie volteó. Esperé 5 minutos, 10, 15. Mis pies comenzaron a dolerme dentro de los zapatos negros que había lustrado esa mañana. Los mismos zapatos que usé para ir a misa durante 30 años, para asistir a las juntas escolares de mis hijos, para caminar kilómetros buscando trabajo cuando Santiago era pequeño y no teníamos que comer. Finalmente, Daniela levantó la vista y me vio parada ahí, como un fantasma en mi propia familia. «Elena, ¿puedes cerrar la puerta? Entra frío». El frío era yo. Me acerqué tímidamente a la mesa, buscando con la mirada alguna silla vacía, algún plato que hubieran preparado para mí, pero no había nada. Era como si hubieran calculado exactamente cuántas personas vendrían, y yo no estaba en esa cuenta. ¿Dónde me siento?», pregunté con voz tan baja que apenas se escuchó por encima del ruido de los niños jugando. Santiago levantó la vista de su plato de carnitas. No sé. Creo que en la cocina hay una banqueta. Puedes traerla. Yo, que había cocinado miles de cenas para él. Yo, que había lavado su ropa sucia hasta que se me partieran las manos. Yo, que había vendido mis joyas para que pudiera estudiar una carrera.
Yo tenía que traer mi propia silla. Caminé hasta la cocina con pasos que sonaban como golpes secos contra el piso de mármol. La banqueta estaba arrinconada entre el refrigerador y la alacena, cubierta de polvo. La limpié con un trapo húmedo y la cargué hasta el comedor. La coloqué al final de la mesa, donde ya no cabía bien, donde estorbaba el paso hacia la cocina, donde quedaba tan lejos de todos que podría haber estado cenando en otro país. Me senté, sin plato, sin vaso, sin servilleta. Esperé. Los meseros, sí. Daniela había contratado meseros para la fiesta. Sirvieron entrada, plato fuerte, agua, vino. Pasaron junto a mí como si yo fuera invisible, como si la banqueta estuviera vacía. Nadie me preguntó si tenía hambre. Nadie me ofreció un taco. Nadie me sirvió ni un vaso de agua. Jimena, mi nieta, corrió hacia mí con su vestido de princesa rosado. «Abuela, ¿por qué no estás comiendo?» Antes de que pudiera responder, Daniela la jaló del brazo. «Ven, Jimena, deja tranquila a tu abuela. Vamos a partir el pastel». Y se la llevó. Ahí fue cuando supe que ya no era parte de esta familia. Era solo un estorbo, un mueble viejo que toleraban por cortesía, pero que en realidad querían que desapareciera. Desde mi banqueta, los veía reírse, brindar, contar chistes. Sus voces llegaban hasta mí como un eco distante, como si estuviera viendo una película de la vida de otros, de la vida que yo había construido con mis propias manos y de la que ahora me habían expulsado sin ceremonia. Cuando llegó la hora del pastel, me quedé sentada en mi banqueta, al fondo del comedor, mirando cómo mi familia cantaba las mañanitas. Jimena sopló las velas. Todos aplaudieron. Cortaron el pastel. Sirvieron los pedazos en platos bonitos. A mí no me dieron nada. Ni siquiera me preguntaron si quería un pedazo del pastel que, irónicamente, yo había pagado. Porque 2 semanas atrás, Santiago me había pedido prestados 2,000 pesos para la fiesta. Dinero que saqué de mi pensión, que ya de por sí apenas me alcanzaba para el mandado. Me levanté despacio, sin hacer ruido. Dejé el regalo envuelto en papel periódico sobre una silla del comedor. Nadie lo había abierto. Nadie había preguntado qué era. Caminé hacia la puerta, despacio, esperando que alguien me detuviera, que alguien me preguntara a dónde iba, que alguien notara que su madre, su abuela, se estaba yendo de una fiesta familiar sin ni siquiera probar la comida. Pero nadie volteó, ni siquiera mi propio hijo. Salí a la calle. Cerré la puerta tras de mí. El aire fresco de la noche me golpeó la cara y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración durante horas. Caminé las 3 cuadras hasta la estación del metro con pasos lentos, como si fuera una anciana que se hubiera perdido en su propio barrio. Cada paso era una pequeña muerte. Cada respiración, un recordatorio de que había criado a 2 hijos que ya no me veían como una persona, sino como un fantasma incómodo del pasado. En el metro, me senté junto a la ventana y vi mi reflejo en el cristal oscuro. Una mujer de 68 años, con el cabello canoso peinado con cuidado, con la blusa azul marino que había planchado con tanto amor, con los aretes de perlas de su madre. Una mujer invisible, una mujer que había dado todo y ahora no tenía ni un plato en la mesa de su propia familia. Esa noche, sentada en mi pequeño departamento de la colonia Doctores, con solo la luz de la cocina alumbrando mi soledad, comencé a recordar todo lo que había dado, todo lo que había sacrificado, todo lo que había entregado sin pedir nada a cambio. Y por primera vez en décadas, me pregunté si había valido la pena. Las paredes de mi departamento de 2 recámaras parecían susurrarme historias que yo había enterrado en el fondo de mi memoria. Historias de una mujer que se había desvanecido poco a poco, pedazo por pedazo, para que otros pudieran brillar. Me serví un té de manzanilla en la taza despostillada que había sido de mi madre y me senté en la silla de plástico frente a la ventana que daba al patio interior. Desde ahí podía ver las luces de otros departamentos, otras familias cenando juntas, otros hijos abrazando a sus madres. Yo había cenado sola, otra vez. Pero no siempre había sido así. Había un tiempo en que yo era el centro de todo. Cuando Santiago tenía 5 años y se enfermaba del estómago cada 2 por 3, yo era quien caminaba desde la colonia Doctores hasta la farmacia de la Roma Norte. 3 kilómetros de ida y 3 de vuelta, en plena madrugada.
con el dinero exacto para comprar el Pepto-Bismol, que era lo único que lo tranquilizaba. Recordé esa noche de diciembre de 1987, cuando Santiago tenía fiebre de 39 grados. No teníamos dinero para un taxi, y los peceros ya no corrían a esa hora. Lo cargué en brazos, envuelto en mi rebozo negro, y caminé hasta el Hospital General. Mis guaraches se fueron desgastando contra el asfalto húmedo, y para cuando llegamos, yo tenía los pies sangrando, pero él se curó, y cuando le bajó la fiebre, me sonrió con esa sonrisa que me hacía olvidar el cansancio, el dolor, la pobreza. Me decía, «Gracias, mamá», con su vocecita ronca, y yo sentía que podía cargar el mundo entero sobre mis hombros. ¿Cuándo fue la última vez que Santiago me dijo gracias? No lo recordaba. Cuando cumplió 18 años, me pidió dinero para entrar a la universidad. Ingeniería en sistemas, me dijo. Va a ser nuestro futuro, mamá. Cuando me gradúe, te voy a comprar una casa grande y ya no vas a trabajar más. Yo trabajaba en una tortillería de la colonia obrera, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, de lunes a sábado, ganando 2 salarios mínimos. Mis manos estaban siempre rojas por el calor del comal, siempre ásperas por la masa, pero cuando Santiago me habló de la universidad, yo vi una oportunidad de que él tuviera lo que yo nunca pude tener. La colegiatura era de 8,000 pesos por semestre. Yo ganaba 1,200 pesos al mes. Hagan cuentas. Vendí los aretes de oro que habían sido de mi abuela. 1,500 pesos. Vendí la cadena de plata que me regaló mi difunto esposo Roberto el día de nuestra boda. 500 pesos. Vendí el anillo de compromiso que había guardado como el tesoro más preciado de mi vida. 2,000 pesos. Pero no era suficiente. Entonces pedí prestado. A doña Carmen, la vecina del 3B, le pedí 1,000 pesos al 10% de interés mensual. A mi hermana Lupita, que trabajaba limpiando casas en las lomas, le pedí otros 1,000. A mi compadre Raúl, que tenía un puesto de tacos en la esquina, le pedí 800. Me endeudé durante 4 años para que Santiago pudiera estudiar. 4 años comiendo solo frijoles y tortillas para que él pudiera comprarse libros. 4 años usando la misma ropa, remendándola cuando se rompía, para que él pudiera pagar transporte y materiales. Había noches en que me dolía tanto el estómago del hambre que no podía dormir. Pero al día siguiente, cuando Santiago llegaba de la universidad y me contaba emocionado sobre sus clases, sobre los proyectos que estaba haciendo, sobre los amigos que había conocido, yo sentía que todo valía la pena. Me hablaba de sus sueños, de las empresas que iba a crear, de cómo íbamos a viajar juntos cuando él fuera exitoso, de la casa con jardín que me iba a comprar, de cómo yo iba a ser la mamá más orgullosa del mundo. Cuando se graduó, en 2003, lloré más que él. Lloré de felicidad, de orgullo, de agotamiento. Habían sido 4 años de sacrificios extremos, pero ahí estaba mi hijo, con su título en la mano, guapo con su toga y birrete, diciéndome frente a todos sus compañeros, «Esto es para ti, mamá. Todo lo que logre va a ser para ti». Esa noche, después de la ceremonia, me prometió que en un año me sacaría de la tortillería. «Ya no vas a trabajar más, mamá. Ya hiciste suficiente». Pero pasó un año, y otro, y otro. Santiago consiguió trabajo en una empresa de software. Ganaba bien. Se compró un carro. Se mudó a un departamento bonito en la colonia del Valle. Empezó a salir con Daniela, una chica de buena familia que estudiaba mercadotecnia, y que siempre me veía como si yo fuera una mancha en su vida perfecta. Yo seguía trabajando en la tortillería. Mis manos seguían rojas por el calor del comal. Mis pies seguían hinchados por estar de pie 12 horas al día. Pero ya no me importaba tanto, porque tenía la esperanza de que pronto Santiago cumpliría su promesa. Cuando me propusieron en la tortillería reducirme el horario, y por lo tanto el sueldo, porque ya estaba muy grande para tanto trabajo, le hablé a Santiago. «Hijo, creo que ya llegó el momento. Me van a reducir las horas en el trabajo. ¿Te acuerdas de lo que me prometiste cuando te graduaste?» Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Mamá, la verdad es que ahorita no puedo. Daniela y yo nos vamos a casar el próximo año, y necesitamos ahorrar para la boda. Además, estoy pagando el carro».
Pero en cuanto me estabilice, te ayudo. En cuanto me estabilice. Esa frase se convirtió en su mantra. Cada vez que le pedía ayuda, cada vez que le recordaba sus promesas, cada vez que le contaba que ya no podía más con el trabajo, él me respondía, en cuanto me estabilice, mamá. Pero Santiago se estabilizó. Se casó con Daniela en una boda de 30,000 pesos que yo ayudé a pagar con mis ahorros. Compraron la casa en Polanco. Tuvieron a Jimena, después a Mateo, después a Sofía. Santiago ascendió en su trabajo. Ganaba más dinero del que yo había visto jamás. Y yo seguía trabajando en la tortillería, hasta que mi cuerpo no pudo más. A los 62 años, después de trabajar durante 45 años, me jubilé. Mi pensión del IMSS era de 2,800 pesos al mes, menos de lo que Santiago gastaba en gasolina. Pero él ya no se acordaba de sus promesas. Ya no se acordaba de la casa con jardín que me iba a comprar. Ya no se acordaba de los viajes que íbamos a hacer juntos. Ya no se acordaba de cómo yo me había desvelado estudiando con él, de cómo había vendido mis joyas para pagar su educación, de cómo había comido frijoles durante 4 años para que él pudiera tener una carrera. Cuando le hablaba por teléfono, siempre estaba ocupado, siempre tenía algo más importante que hacer, siempre tenía una excusa para no visitarme. Mamá, estoy en una junta. Mamá, llevé a los niños al cine. Mamá, Daniela no se siente bien. Mamá, tengo mucho trabajo. Mamá, pero nunca. Te extraño. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? Claudia, mi hijo menor, siguió el mismo patrón. Estudió administración de empresas, también con mi dinero, también con mis sacrificios, también con la promesa de que cuando terminara la carrera, me cuidaría. Pero cuando se graduó, se fue a trabajar a Guadalajara. Es una gran oportunidad, mamá. En unos años regreso y te llevo conmigo. Nunca regresó. Ahora hablábamos por teléfono una vez al mes. Conversaciones de 10 minutos donde él me contaba sobre su trabajo, su novia, sus planes. Pero nunca me preguntaba sobre mi vida. Nunca me preguntaba si estaba bien. Nunca me preguntaba si necesitaba algo. Era como si yo fuera una extraña que había conocido por casualidad, no la mujer que había sacrificado su juventud, su salud, su futuro para que él pudiera tener oportunidades. Esa noche, después del cumpleaños de Jimena, después de ser invisible en mi propia familia, me senté en mi cocina y saqué una caja de zapatos que guardaba en el closet. Estaba llena de recibos, de comprobantes, de notas escritas a mano, recibos de las colegiaturas que había pagado, comprobantes de los préstamos que había pedido, notas donde había apuntado cada peso que les había dado a mis hijos a lo largo de los años. Hice cuentas. En 30 años, había gastado más de 200,000 pesos en mis hijos. Dinero que saqué de mi pobreza, de mi hambre, de mis noches sin dormir. Dinero que representaba años de trabajo, de sacrificios, de sueños postergados. ¿Y qué había recibido a cambio? Un lugar en una banqueta en el cumpleaños de mi nieta, sin plato, sin vaso, sin siquiera una sonrisa. Cerré la caja y la guardé de nuevo en el closet, pero ya no pude cerrar la herida que se había abierto en mi pecho. Por primera vez en mi vida me sentí estafada. Estafada por mis propios hijos. Estafada por el amor que había entregado a manos llenas y que nunca me había sido devuelto. Me fui a la cama esa noche con una pregunta que me quemaba la garganta. ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su empleada? ¿En qué momento mis sacrificios se volvieron obligaciones? ¿En qué momento dejaron de verme como una persona y comenzaron a verme como un servicio gratuito? No tenía respuestas. Solo tenía el peso de 30 años de dar sin recibir, de amar sin ser amada, de sacrificarme sin ser valorada, y una certeza que me helaba la sangre. Mis hijos habían aprendido a vivir sin mí, pero yo todavía no había aprendido a vivir sin ellos. Los días siguientes al cumpleaños de Jimena pasaron como fantasmas. Yo seguía mi rutina de siempre: levantarme a las 6, hacer café en la cafetera de peltre que había comprado en el mercado de Medellín hace 15 años, escuchar las noticias en la radio mientras desayunaba un bolillo con mermelada. Pero algo había cambiado dentro de mí. Era como si hubiera despertado de un sueño muy largo y ahora viera todo con una claridad que dolía. El martes por la mañana, mientras regaba las plantas de mi pequeño balcón, unas macetas con geranios que eran mi único lujo, sonó el teléfono. Era Santiago. «Mamá,
¿Cómo estás? Su voz sonaba diferente, más apurada, más impaciente. Bien, hijo. ¿Cómo están los niños? Bien, bien. Oye, mamá, te hablo porque necesito un favor. Ahí estaba. El verdadero motivo de su llamada. Nunca me hablaba solo para preguntarme cómo estaba. Siempre había un favor de por medio. Dime, ¿te acuerdas de la prima Rocío? La que vive en Cuernavaca. Pues va a venir a México y quiere quedarse unos días aquí en la casa, pero con los niños y todo, no tenemos espacio. ¿Crees que pueda quedarse contigo? Solo van a ser 3 días. 3 días. En mi departamento de 2 recámaras, donde yo tenía que dar mi cama y dormir en el sofá, donde tenía que comprar comida extra con mi pensión de 2,800 pesos, donde tenía que limpiar, atender y sonreír como si fuera un hotel gratuito. Pero Santiago, tú sabes que mi departamento es muy pequeño, y la prima Rocío está acostumbrada a otra cosa. Ay, mamá, no te hagas problemas. Solo es por 3 días. Además, a ti te gusta tener compañía, ¿no? ¿Me gusta tener compañía? Cuando él no había venido a visitarme en 2 meses. Cuando en el cumpleaños de su hija no me había dirigido la palabra. Cuando me trataba como si fuera invisible. Está bien, hijo, que venga. Gracias, mamá. Eres la mejor. Te deposito algo para los gastos. Colgó sin esperarme respuesta. Sin preguntarme si me convenía. Sin darme opción de decir que no. Esa tarde, revisé mi cuenta bancaria en el Oxxo de la esquina. Santiago había depositado 200 pesos. 200 pesos para 3 días de hospedaje, comida y atención para su prima. En cualquier hotel de quinta categoría, una noche costaba por lo menos 500 pesos. Pero yo no era un hotel. Yo era su madre. Y por lo tanto, mis servicios eran gratuitos. La prima Rocío llegó el jueves por la noche. Era una mujer de mi edad, pero muy diferente a mí. Traía ropa cara, zapatos de marca, una maleta con rueditas que brillaba bajo la luz del foco de la entrada. Olía a perfume francés y hablaba con el acento estudiado de alguien que había vivido en el extranjero. «Ay, Elena, qué bueno verte. Santiago me dijo que no te importaría que me quedara unos días. Espero no ser una molestia. Una molestia. Como si hubiera tenido opción. Le di mi recámara, la mejor de las 2. Puse sábanas limpias, toallas bordadas que guardaba para ocasiones especiales, hasta saqué las flores del balcón para ponerlas en su mesita de noche. Yo me acomodé en el sofá de la sala, un mueble viejo que había comprado de segunda mano y que se había hundido tanto que me levantaba cada mañana con la espalda destrozada. Rocío no era mala persona, pero estaba acostumbrada a que la atendieran. Yo le hacía el desayuno, le planché la ropa, le preparé comidas especiales porque tenía el estómago delicado. Me mandaba al mercado a comprar cosas específicas que no había en mi despensa. Yogurt griego, jamón serrano, queso manchego. Gastaba dinero que no tenía en una invitada que no había pedido. El sábado por la mañana, mientras yo fregaba los platos del desayuno que había preparado para ella, Rocío se sentó en la mesa de la cocina tomando café en mi taza favorita, la que tenía pintados pequeños girasoles y que había sido de mi madre. «Elena, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Tú nunca te cansas de hacer tanto por tus hijos?» La pregunta me pegó como una bofetada. Solté la taza que estaba lavando. Se partió en 2 pedazos contra el fregadero. La taza de mi madre. La única que me quedaba de ella. «Perdón, perdón», balbuceé, recogiendo los pedazos con las manos temblorosas. «No, perdóname tú. No quería incomodarte con la pregunta. Es solo que he estado aquí 3 días y Santiago no ha venido ni una sola vez a visitarte. Ni siquiera ha preguntado cómo estás. Pero tú sigues haciendo todo por él». Los pedazos de la taza se me clavaron en las manos. Pequeños cortes que sangraban, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor que sentía en el pecho. «Es que es mi hijo», murmuré, vendándome los dedos con un trapo de cocina. «Elena, yo también soy madre. Tengo 2 hijos que viven en Estados Unidos. Los amo con todo mi corazón, pero ellos me llaman cada semana, me mandan dinero, me visitan en Navidad. Me tratan como si fuera una persona, no como si fuera su sirvienta». Sirvienta. Esa palabra rebotó en mi cabeza como una pelota de ping-pong. Era exactamente lo que había sentido el día del cumpleaños,
pero no me había atrevido a pensarlo tan claramente. Tus hijos te utilizan, Elena, y lo peor es que tú los dejas. Esa noche, después de que Rocío se fuera a dormir, me senté en el sofá, mi cama improvisada, y lloré. Lloré por la taza rota. Lloré por los 200 pesos que no habían alcanzado para nada. Lloré por las palabras de Rocío que habían puesto nombre a lo que yo había estado sintiendo durante años. Lloré por la mujer que había sido, y por la mujer en que me había convertido. El domingo por la mañana, Rocío se fue. Me agradeció con un abrazo y una sonrisa genuina. Gracias, Elena. Fuiste muy amable conmigo. Espero que algún día tus hijos se den cuenta de lo afortunados que son de tenerte. Cuando se cerró la puerta, me quedé sola en un departamento que olía a perfume francés y que estaba más vacío que nunca. Recogí las sábanas de la cama, las toallas usadas, los platos sucios que había dejado. Limpié los restos de su presencia como si fuera una empleada doméstica, porque eso era lo que era, una empleada doméstica gratuita de mi propia familia. Esa tarde, mientras limpiaba el baño, encontré algo que me heló la sangre, un papel arrugado en el cesto de la basura. Era una nota escrita a mano, la letra de Rocío. Llamar a Santiago, decirle que su mamá está muy sola, que necesita más atención, que se ve muy triste. Mi propia invitada había tenido que recordarle a mi hijo que su madre existía, que estaba triste, que necesitaba atención. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el sofá, mirando el techo agrietado de mi sala, pensando en la nota de Rocío, en las palabras que había escrito sobre mi tristeza, sobre mi soledad, sobre la necesidad de que alguien, cualquiera, notara que yo seguía ahí. Al día siguiente, lunes, desperté con una sensación extraña, como si hubiera tomado una decisión durante la noche sin darme cuenta. Me levanté más temprano que de costumbre. Me bañé, me puse mi mejor vestido, el azul marino que usaba para ir a misa, y salí a la calle. Caminé hasta la iglesia de San José, donde había rezado durante 30 años, donde había pedido por la salud de mis hijos cuando eran pequeños, donde había agradecido cuando Santiago se graduó, donde había llorado cuando mi esposo murió. Me senté en la banca de siempre, la tercera del lado derecho, y por primera vez en mi vida, no recé por mis hijos. Recé por mí. Dios mío, ayúdame a entender si esto es lo que merezco. Si una madre tiene que desaparecer para que sus hijos puedan vivir, si el amor tiene que doler tanto que ya no se siente como amor, sino como una enfermedad. Cuando salí de la iglesia, mi teléfono sonó. Era Santiago. «Mamá, ¿cómo estás?» La prima Rocío me contó que te portaste muy bien con ella. «Sí, hijo». «Oye, mamá, te hablo porque necesito otro favor». «Otro favor». Siempre había otro favor. «Dime, ¿te acuerdas que la semana que viene es el Día de las Madres? Pues Daniela está organizando una comida aquí en la casa. Van a venir su mamá, sus hermanas, sus sobrinas, y pues, la casa va a estar muy llena. ¿Crees que puedas ayudarnos a preparar la comida? Tú sabes cocinar mejor que todas nosotras. El Día de las Madres. Una comida para celebrar a las madres, donde yo iba a ser la cocinera, no la homenajeada. Pero Santiago, ¿no es para que las madres descansen ese día? Ay, mamá, no seas así. Además, a ti te gusta cocinar, y también estás invitada, obviamente, invitada, a cocinar para la familia de mi nuera, en el Día de las Madres. Santiago, yo también soy madre. Sí, ya sé. Por eso te estoy pidiendo que nos ayudes. Por eso te estoy pidiendo que nos ayudes. Como si ser madre fuera sinónimo de ser empleada. Como si mi maternidad fuera una obligación de servir, no un honor de ser celebrada. ¿Y qué van a hacer para mí en el Día de las Madres? Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Pues, ya veremos, mamá. Primero organizamos esto y luego vemos qué hacemos. Ya veremos. Como siempre, colgué el teléfono y me quedé parada en la esquina, junto al puesto de flores donde don Ramón vendía rosas y claveles. La gente pasaba a mi lado, comprando flores para sus madres, preparándose para celebrar el Día de las Madres. Y yo estaba ahí, invisible otra vez, planeando cómo servir a otras madres en el día que se suponía que tenía que ser mío. Fue en ese momento,
parada en esa esquina, rodeada del aroma de las flores que nadie me compraría, cuando algo se rompió dentro de mí. No fue dramático, no fue gritando, fue silencioso, como el sonido de un hilo que se corta después de soportar demasiado peso durante demasiado tiempo. Saqué mi teléfono y marqué el número de Santiago. Bueno, Santiago, no voy a cocinar para el Día de las Madres. ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo también soy madre, y quiero que alguien cocine para mí. Y por primera vez en 30 años, colgué el teléfono sin esperar su respuesta. Después de colgar el teléfono, me quedé inmóvil en la esquina durante varios minutos, sintiendo cómo el corazón me latía tan fuerte que pensé que toda la colonia Doctores podría escucharlo. Había dicho que no. Por primera vez en 30 años, le había dicho que no a Santiago, y el mundo no se había acabado, pero sabía que la tormenta apenas comenzaba. No tuve que esperar mucho. A los 20 minutos, mi teléfono sonó como una sirena de ambulancia. Santiago otra vez. «Mamá, ¿qué fue eso? ¿Estás bien? ¿Te sientes mal?» Su voz sonaba desconcertada, como si hubiera hablado con una extraña en lugar de con su madre. «Estoy perfectamente bien, hijo». «No, no puedes estar bien. Tú nunca me hablas así. Tú nunca me dices que no». Exactamente. Yo nunca le decía que no. Ese era el problema. «Santiago, solo te dije que no voy a cocinar para el Día de las Madres. No es el fin del mundo». «Pero mamá, ya le dije a Daniela que ibas a ayudar. Ya quedamos que íbamos a hacer mole poblano, pozole, agua de tamarindo. Ya compramos los ingredientes pensando en que tú ibas a cocinar. Pues van a tener que cocinar ustedes. O contratar a alguien». ¿Contratar a alguien? ¿Para qué vamos a contratar a alguien si tú puedes hacerlo? Además, tú cocinas mejor que cualquier cocinera. Ahí estaba otra vez. Yo podía hacerlo, entonces yo tenía que hacerlo. Mi disponibilidad era mi condena. Santiago, yo también soy madre. También merezco ser celebrada. No ser la que sirve a otras madres. Pero mamá, ¿tú vas a estar ahí? Obviamente también es para ti. ¿En serio? ¿Qué habían planeado hacer para mí? ¿Qué regalo me iban a dar? ¿Qué detalle habían pensado? Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, no tenías que preguntarme eso. Tú sabes que te queremos. No, Santiago. Yo sé que me necesitan, que es muy diferente. Estás hablando muy raro, mamá. ¿Segura que te sientes bien? Raro. Hablar como una persona que se respeta a sí misma era raro. Me siento mejor que nunca, hijo. Pero no voy a cocinar para el Día de las Madres. Colgué otra vez. A los 5 minutos sonó el teléfono. Era Daniela. Elena, ¿qué pasa? Santiago me dijo que no quieres ayudarnos con la comida del domingo. Ayudarlos. Como si cocinar para 12 personas fuera ayudar y no trabajar gratis durante 8 horas. Daniela, no es que no quiera ayudar. Es que quiero que alguien me ayude a mí también. Pero Elena, tú sabes que yo no sé cocinar como tú. Mis hermanas tampoco. Y mi mamá ya está muy grande para cocinar tanto. Su mamá tenía la misma edad que yo, pero ella ya estaba muy grande para cocinar, y yo no. Daniela, yo también estoy muy grande para cocinar tanto. Ay, Elena, no seas así. Tú siempre has sido tan servicial, tan dispuesta a ayudar. ¿Qué te pasa? Lo que me pasaba era que había despertado, que había dejado de confundir amor con servicio, que había empezado a tratarme como trataba a los demás. No me pasa nada, Daniela. Solo que también quiero ser festejada en el Día de las Madres. Pero si vas a estar ahí con nosotras, ya te dije que también es para ti. ¿Y qué van a hacer para mí? ¿Qué regalo me van a dar? Pues, no sé. No hemos hablado de regalos. Pensamos que con estar todos juntos mientras yo cocinaba para todos. ¡Qué regalo tan generoso! Daniela, no voy a cocinar. Elena, no puedes hacernos esto. Ya invité a toda mi familia. Ya les dije que íbamos a hacer una comida especial. Entonces, haz tú la comida especial. Yo no sé cocinar para tanta gente. Tú lo sabes. Entonces aprende. Yo aprendí sola cuando tenía tu edad. Elena, esto no es justo. Nosotros contábamos contigo. Exactamente. Siempre contaban conmigo. Nunca contaban conmigo para ser celebrada, para ser considerada, para ser tratada como persona.
solo para servir. Daniela, lo que no es justo es que el Día de las Madres yo tenga que trabajar para que otras madres descansen. Pero tú no estás trabajando. Estás compartiendo con la familia. Compartiendo. Mientras ellas se sentaban a platicar, yo iba a estar de pie frente al fogón, sudando, sirviendo, recogiendo platos sucios. Pero eso era compartir. No, Daniela, no voy a cocinar. Colgué por tercera vez en 1 hora. Mi teléfono no dejó de sonar durante el resto del día. Santiago. Daniela. Santiago otra vez. Una llamada perdida de un número que no reconocí, pero que seguramente era algún pariente que habían reclutado para convencerme. No contesté ninguna. Esa noche, mientras cenaba un huevo estrellado con tortillas, la misma cena que había estado comiendo durante 20 años, tocaron a mi puerta. Eran las 8:30. Yo ya estaba en pijama, con el cabello recogido en una cola de caballo, y las pantuflas de borrego que me había regalado mi hermana Lupita en Navidad. Abrí la puerta. Era Santiago. Estaba agitado como si hubiera subido corriendo los 4 pisos hasta mi departamento. Traía el cabello revuelto y la camisa arrugada. Parecía un hombre que había perdido algo muy importante y no sabía dónde buscarlo. «Mamá, necesitamos hablar. Pasa, hijo». Se sentó en el sofá, en el mismo lugar donde yo había estado durmiendo desde que vino la prima Rocío. Miró alrededor del departamento como si lo viera por primera vez. Sus ojos se detuvieron en la mesa de la cocina donde había una sola silla, un solo plato, una sola taza. ¿Siempre cenas sola? Casi siempre. ¿Por qué no me habías dicho? ¿Te habría importado? La pregunta lo golpeó como una piedra en el estómago. Vi cómo su expresión cambiaba, cómo por primera vez en años realmente me veía. Mamá, claro que me importa. Santiago, ¿cuándo fue la última vez que cenaste conmigo? Se quedó pensando. Su silencio era la respuesta. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba sin necesitar algo de mí? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste solo por verme? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Se quedó ahí, sentado en mi sofá, mirándome como si fuera un extraño que había conocido por casualidad. Mamá, yo no sabía que te sentías así. ¿Cómo iba a saberlo si nunca me preguntabas? Pero tú nunca te quejabas. Tú siempre decías que estabas bien, porque era lo que querías escuchar. Porque si me quejaba, te ibas. Si te decía que estaba triste, te incomodabas. Si te pedía atención, estabas ocupado. Mamá, yo trabajo mucho. Tengo una familia que mantener. Yo también trabajé mucho. Yo también tuve una familia que mantener. Pero siempre tuve tiempo para ti. Es diferente. ¿Por qué es diferente? ¿Porque yo soy mujer? ¿Porque soy madre? ¿Porque se supone que tengo que estar siempre disponible? No sabía qué responder. Creo que nunca se había hecho esas preguntas. Mamá, yo te quiero. Tú lo sabes. Santiago, querer no es suficiente. Yo también quiero a mis plantas, pero si no las riego, se mueren. Si no las cuido, se marchitan. El amor hay que demostrarlo, no solo sentirlo. ¿Y qué quieres que haga? Que me trates como tratas a Daniela, como tratas a tus amigos, como tratas a tus compañeros de trabajo, con respeto, con consideración, con tiempo. Pero tú eres mi mamá. Es diferente. Sí, soy tu mamá. Eso debería significar que me tratas mejor, no peor. Se quedó callado durante varios minutos, mirando sus manos. Mamá, sobre la comida del domingo. No voy a cocinar, Santiago, pero ya invitamos a toda la familia de Daniela. Ya les dijimos que íbamos a hacer una comida especial. Entonces hagan una comida especial. Ustedes. Sin mí. ¿No vas a venir? Sí voy a ir, pero como invitada, no como cocinera. ¿Y qué vamos a hacer con la comida? No lo sé, pero estoy segura de que van a encontrar una solución. Ustedes son adultos exitosos. Seguramente pueden resolver el problema de una comida sin que su mamá de 68 años les haga todo el trabajo. Se levantó del sofá y caminó hacia la puerta. Mamá, no te reconozco. Yo tampoco me reconocía hasta hace poco, pero me gusta la mujer que estoy descubriendo. ¿Y si no sabemos cocinar? Entonces van a aprender, como aprendí yo cuando tenía su edad y no tenía quien me ayudara. Mamá, creo que estás siendo muy dura. Santiago,
Creo que ustedes han sido muy duros conmigo durante años. Solo que yo nunca dije nada. Se fue sin despedirse. Cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No me desperté pensando en todo lo que tenía que hacer al día siguiente. No me desperté preguntándome si alguno de mis hijos me necesitaría. No me desperté con la ansiedad de ser útil. Me desperté sintiéndome libre. Al día siguiente, viernes, mi teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era Claudia, mi hijo menor, llamando desde Guadalajara. Mamá, Santiago me contó lo que pasó. ¿Estás bien? Estoy mejor que nunca, hijo. Mamá, no puedes hacerle esto a Santiago. El pobre está desesperado. Daniela está llorando. Los niños están confundidos. ¿Y yo qué, Claudia? ¿Yo no importo? Claro que importas, mamá. Pero tú siempre has sido tan comprensiva, tan flexible, comprensiva, flexible. Códigos para decir fácil de manipular. Claudia, ¿tú qué ibas a hacer para mí en el Día de las Madres? Pues, iba a llamarte, como siempre. ¿Y qué más? ¿Qué más qué? ¿Qué regalo me ibas a mandar? ¿Qué detalle habías pensado? Mamá, yo vivo en Guadalajara. Es difícil mandarte cosas. Claudia, hay paqueterías. Hay tiendas en línea. Hay 1000 maneras de mandar un regalo. Si hubieras querido hacerlo. Mamá, no es por el dinero. ¿qué? Es que nunca se me había ocurrido. Nunca se le había ocurrido. Nunca se le había ocurrido que su madre también merecía ser celebrada en el Día de las Madres. Nunca se le había ocurrido que yo también necesitaba sentirme querida, valorada, recordada. Claudia, yo te mandé regalos a Guadalajara durante 5 años, hasta que mi pensión ya no me alcanzó para los gastos de envío. Mamá, pero eso era diferente. Yo estaba empezando mi vida. Tú ya estás establecida, con una pensión de 2,800 pesos al mes, viviendo en un departamento de renta congelada que se estaba cayendo a pedazos, cenando sola todas las noches, muy establecida. Claudia, no voy a cocinar para el Día de las Madres. Mamá, por favor, hazlo por la familia. Estoy haciendo esto por la familia. Para que aprendan a valorar lo que tienen antes de perderlo. ¿Nos estás amenazando? No, Claudia, los estoy educando. Y por 4ª vez en 2 días, colgué el teléfono sin esperar respuesta. Esa tarde, mientras regaba mis geranios en el balcón, me di cuenta de que por primera vez en 30 años, no estaba esperando una llamada de mis hijos. No estaba esperando a que me necesitaran. No estaba esperando a ser útil. Estaba esperando a ser libre. Y se sentía hermoso. El domingo llegó como todos los domingos, pero por primera vez en 30 años, no me desperté pensando en menús, en lista de ingredientes, en cuántas horas me iba a tomar preparar comida para 12 personas. Me desperté pensando en qué me iba a poner para ir como invitada a la casa de mi hijo. Invitada. Qué palabra tan extraña para describir ir a casa de tu propio hijo. Elegí mi vestido azul cielo, el que usaba para ocasiones especiales, y me puse los zapatos negros de tacón bajo que guardaba en su caja original. Me peiné con cuidado, me puse los aretes de perlas, y hasta me eché un poco de rouge en las mejillas. Si iba a ser una invitada, iba a verme como una. Antes de salir, me detuve frente al espejo del baño y me sonreí a mí misma. La mujer que me devolvía la sonrisa se veía diferente, más serena, más digna, como si hubiera recuperado algo que había perdido hace mucho tiempo. Me acordé de cuando era joven, cuando Roberto me llevaba a cenar los domingos después de misa. Yo me arreglaba igual, con la misma emoción, con el mismo cuidado. Éramos pobres, pero él me trataba como si fuera una reina. Me abría la puerta del carro, me servía agua en el vaso, me preguntaba qué quería comer. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había tratado así? ¿Cuándo había sido la última vez que me había sentido como una invitada especial y no como el servicio doméstico? Tomé un taxi hasta Polanco. Normalmente habría ido en metro para ahorrar dinero, pero ese día me dije, Elena, vas como invitada. Las invitadas especiales llegan en taxi. Cuando llegué a casa de Santiago, pude escuchar el caos desde la banqueta. Voces alteradas, ollas que chocaban, alguien gritando instrucciones. Sonreí.
Era exactamente lo que me había imaginado. Toqué el timbre. Daniela abrió la puerta con un delantal manchado de salsa y el cabello revuelto. Elena, gracias a Dios que llegaste. Esto es un desastre. El mole se quemó. El arroz está crudo. Y no sabemos ni por dónde empezar con el pozole. Hola, Daniela. Qué lástima lo del mole. Yo vengo como invitada, como acordamos. ¿Invitada? Elena, ya después platicamos de eso. Ahorita necesitamos que nos ayudes. Mis hermanas están llorando. Mi mamá está alterada. Y los niños tienen hambre. Daniela, yo no vengo a trabajar. Vengo a ser celebrada en el Día de las Madres. Elena, no seas así. Esto es una emergencia familiar. No, Daniela. Esto es falta de planeación. Ustedes decidieron hacer una comida sin saber cocinar. Yo decidí no ser su solución gratuita. Entré a la casa como lo que era. Una invitada. Saludé a la familia de Daniela, que estaba sentada en la sala mirando la televisión, mientras sus hijas corrían de un lado a otro en la cocina, gritándose instrucciones contradictorias. Buenas tardes, señora Patricia. Le dije a la mamá de Daniela. ¿Cómo está? Ay, Elena, muy bien, aunque preocupada por el desastre de la cocina. Mis hijas nunca han sido buenas cocineras. Qué pena, pero seguramente van a aprender. Yo aprendí cuando tenía su edad y no tenía quien me enseñara. ¿No vas a ayudarlas? No, señora Patricia. Yo vengo como invitada. Hoy es el Día de las Madres y también soy madre. Me senté en el sofá junto a ella, crucé las piernas y esperé, como haría cualquier invitada en cualquier casa. Santiago apareció en la sala 15 minutos después, sudando y con la camisa manchada de salsa de tomate. Mamá, por favor, necesitamos tu ayuda. Esto es un desastre. Hola, Santiago. Yo estoy muy bien, gracias por preguntar. ¿Cómo está tu día? Mamá, no es momento para bromas. Tenemos hambre, los niños están llorando, y no sabemos qué hacer. Santiago, ¿me trajiste flores para el Día de las Madres? ¿Flores? Mamá, no tengo tiempo para flores. Tengo una crisis en la cocina. ¿Me compraste un regalo? ¿Un regalo? Mamá, ¿estás loca? Estoy tratando de salvar la comida. ¿Preparaste algo especial para mí? ¿Un detalle? ¿Una tarjeta? Mamá, ya te dije que después vemos eso. Ahorita ayúdanos. Santiago, no hay después. Es hoy. Es el Día de las Madres y no hiciste nada para mí. Mamá, tú estás aquí. Eso es lo que importa. Estoy aquí como invitada, pero no hay nada para mí. No hay flores, no hay regalo, no hay tarjeta. No hay ni siquiera una silla especial donde pueda sentarme como la madre que soy. Mamá, después de que arreglemos esto, vamos a Sanborns y te compro lo que quieras. No, Santiago. Después de que arregles esto, ya no va a ser el Día de las Madres. Va a ser lunes. Se fue frustrado de regreso a la cocina. Yo me quedé sentada en la sala, viendo las noticias con la señora Patricia, que me miraba con una mezcla de respeto y horror. Elena, ¿en serio no vas a ayudarlas? Señora Patricia, ¿usted ayudó a cocinar hoy? No, pero yo ya estoy muy grande para cocinar tanto. Yo tengo la misma edad que usted, pero tú sabes cocinar mejor, porque aprendí por necesidad. Ellas también pueden aprender, pero es el Día de las Madres. Deberían estar descansando. Exactamente. Yo también debería estar descansando. Yo también soy madre. Se quedó callada. Creo que nunca había pensado en eso. Una hora después, los gritos de la cocina habían aumentado. Daniela estaba llorando. Sus hermanas se gritaban entre ellas. Santiago estaba tratando de hacer pozole consultando un video de YouTube en su teléfono. Jimena, mi nieta, se acercó a mí. Abuela, ¿por qué no ayudas a mi mamá? Porque hoy es el Día de las Madres, mi amor. Y yo también soy mamá. ¿Pero no te importa que estemos tristes? Claro que me importa. Pero durante 30 años, a nadie le importó que yo estuviera triste. Hoy es mi día para ser feliz. ¿Y si no hay comida? Entonces van a pedir pizza. Como hace toda la gente normal cuando no sabe cocinar. ¿Pizza en el Día de las Madres? Mi amor, yo he comido huevos estrellados en el Día de las Madres durante años. Ustedes pueden comer pizza por una vez. Jimena se quedó pensando, y luego me preguntó, Abuela, ¿quién te cocinó a ti en el Día de las Madres? La pregunta me llegó al corazón. Nadie.
Nadie me había cocinado nunca en el Día de las Madres. Yo siempre era la que cocinaba para las demás madres. Nadie, mi amor. Yo siempre cocinaba para todos. ¿Eso no te ponía triste? Mucho. Pero yo no sabía que podía pedirles que cocinaran para mí. ¿Y ahorita ya sabes? Sí, mi amor. Ahorita ya sé. Jimena se sentó junto a mí en el sofá. Abuela, ¿me enseñas a cocinar? Claro que sí, mi amor. Pero no hoy. Hoy es mi día para descansar. ¿Cuándo? Cualquier día que no sea el Día de las Madres. Ese día es para que me consientan a mí. A las 2 de la tarde, Santiago salió de la cocina con la cara roja de la desesperación. Mamá, esto no está funcionando. No sabemos cocinar. La comida está horrible. Todos tienen hambre. ¿Y qué piensas hacer? ¿Puedes ayudarnos tantito? Solo para arreglar el mole. No, Santiago. ¿Por qué estás siendo tan cruel? No soy cruel. Soy coherente. Durante 30 años, yo cociné para ustedes en el Día de las Madres. Nunca nadie cocinó para mí. Hoy decidí que también merezco ser celebrada. Pero es que nosotros no sabemos cocinar como tú. Yo tampoco sabía cocinar cuando empecé. Aprendí porque tenía que hacerlo. Ustedes también pueden aprender. ¿Y si pedimos comida? Perfecto. Pidan lo que quieran. ¿Comida china en el Día de las Madres? Santiago, yo he comido sopa de pasta sola en el Día de las Madres. Ustedes pueden comer comida china. Se fue molesto. 10 minutos después, regresó con el teléfono en la mano. Mamá, voy a pedir comida china. ¿Qué quieres? Pollo agridulce, arroz frito y wontons. ¿Eso es todo? Y una Coca-Cola. Bien fría. ¿No te da pena que los invitados coman comida china en lugar de comida casera? No, hijo. Me da pena que en 30 años nunca me hayas cocinado nada en el Día de las Madres. Cuando llegó la comida china, todos nos sentamos a la mesa. Por primera vez en años, yo no serví los platos. No me levanté a buscar las bebidas. No recogí los platos sucios. No limpié la mesa. Comí mi pollo agridulce y bebí mi Coca-Cola como lo que era. Una invitada. La familia de Daniela me miraba con curiosidad. Creo que nunca habían visto a una suegra que no trabajara en las reuniones familiares. Elena, ¿no te vas a levantar por las servilletas? Me preguntó la hermana menor de Daniela. No. Yo soy invitada hoy. ¿Invitada en casa de tu hijo? Sí, porque nadie me hizo sentir como familia. Después de comer, mientras todos se fueron a la sala a ver televisión, yo me quedé sentada en la mesa, esperando, como esperan las invitadas especiales. Santiago se acercó a mí. Mamá, ¿no vas a ayudar a recoger la mesa? No, hijo. Hoy es el Día de las Madres y soy invitada. ¿Y mañana? Mañana veremos. Hoy solo quiero sentirme como una madre que merece ser celebrada. ¿Te sientes celebrada? No, Santiago. Me siento invisible, como siempre. ¿Qué tenemos que hacer para que te sientas celebrada? Tratarme como tratan a la señora Patricia, como tratan a sus amigas, como tratan a cualquier persona que respetan. ¿Y cómo es eso? Preguntarme cómo estoy, traerme flores, darme un regalo, hacerme sentir especial, tratarme como si fuera importante. Todo eso, porque eso es lo que hacen las personas que aman a alguien de verdad. Santiago se quedó callado durante varios minutos. Mamá, ¿puedo intentarlo otra vez? ¿Intentar qué? Celebrarte. Como mereces. Hoy ya se acabó, Santiago. Pero puedes empezar mañana. Y el próximo domingo. Y el próximo mes. Y el próximo año. ¿Me das otra oportunidad? Claro que sí, hijo. Pero ahora va a ser diferente. Ahora yo también voy a pedirte que me trates bien. Ya no voy a esperar en silencio a que te des cuenta. ¿Y si no lo hago bien? Entonces no voy a venir. Así de simple. Me fui de la casa de Santiago a las 5 de la tarde, sin lavar un solo plato, sin limpiar una sola mesa, sin hacer una sola cosa que no fuera ser una invitada. Tomé otro taxi de regreso a casa. Y durante todo el camino sonreí. Por primera vez en 30 años. Había pasado el Día de las Madres como una madre que merecía ser celebrada, no como una empleada doméstica gratuita, y se sentía hermoso. Esa noche, mientras cenaba un sándwich de jamón en mi cocina, mi teléfono sonó. Era Santiago. Mamá, ¿cómo estás? Bien, hijo. Cansada pero bien. Mamá, te debo una disculpa.
Y te debo un Día de las Madres. Uno de verdad. Gracias, Santiago. ¿Puedo empezar mañana? Puedes empezar cuando quieras. Pero ahora ya sabes que tienes que empezar. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, hijo. Pero ahora también me quiero a mí. Y por primera vez en años, colgué el teléfono sintiéndome amada. Por mí misma. Las semanas siguientes al Día de las Madres fueron extrañas. Santiago me llamaba más seguido, pero sus conversaciones sonaban forzadas, como si estuviera siguiendo un guión que había memorizado. Me preguntaba cómo estaba, me contaba sobre los niños, incluso me invitó a cenar una vez. Pero yo podía sentir que lo hacía por obligación, no por amor genuino. Daniela, por su parte, me evitaba. Cuando contestaba el teléfono en casa de Santiago, su voz se volvía fría y formal. «Te paso a Santiago», decía antes de que yo pudiera siquiera saludarla. Claudia seguía llamándome desde Guadalajara, pero ahora sus llamadas tenían un tono diferente, como si estuviera hablando con una extraña peligrosa que había invadido el cuerpo de su madre. «Mamá, Santiago me contó que estás muy cambiada». «¿Cambiada cómo?» «Muy exigente, muy difícil». Exigente, difícil, porque pedía respeto básico. Claudia, ¿qué es lo que te parece exigente? Pues que ya no quieres ayudar a la familia, que ya no quieres cocinar, que ya no quieres ser como antes. ¿Y cómo era antes? Pues, disponible, servicial, como deben ser las madres. Como deben ser las madres. Disponibles, serviciales, invisibles. Claudia, ¿tú qué piensas hacer cuando seas abuela? Pues... no sé, ayudar a mis hijos, supongo. ¿Y si tus hijos no te ayudan a ti? Pues, para eso están los hijos, ¿no? Para que los padres los ayuden. ¿Y para qué están los padres? ¿Cómo? Si los hijos están para que los padres los ayuden, ¿para qué están los padres? Hubo un silencio largo. Mamá, estás haciendo preguntas muy raras. No, Claudia, estoy haciendo preguntas que debería haber hecho hace 30 años. Pero la conversación que realmente lo cambió todo llegó un miércoles por la tarde, cuando yo estaba regando mis geranios en el balcón. El teléfono sonó y era Santiago, pero su voz sonaba diferente, más agitada. «Mamá, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a la casa? ¿Pasó algo?» «Sí, mamá. Pasó algo. Toda la familia va a estar aquí. Daniela, los niños, y Claudia viene de Guadalajara. Necesitamos hablar. ¿Toda la familia? ¿Para qué? Para arreglar las cosas. Para que todo vuelva a ser como antes. Como antes. Cuando yo era invisible. Cuando yo era gratuita. Cuando yo no importaba. ¿Y si no quiero que las cosas vuelvan a ser como antes? Mamá, por favor. Solo ven. Te necesitamos. Me necesitaban. Otra vez. Llegué a casa de Santiago el sábado por la tarde. Claudia había llegado esa mañana desde Guadalajara y me recibió en la puerta con un abrazo que se sintió calculado. «Mamá, qué gusto verte». «Hola, Claudia. ¿Tú también te ves bien?» «Mamá, necesitamos hablar. Toda la familia está preocupada por ti, preocupada por mí, como si yo fuera una enferma mental que había perdido la razón». Cuando entré a la sala, todos estaban sentados en círculo, Santiago y Daniela en el sofá principal, Claudia en el sillón individual, y los niños en los cojines del suelo. Había una silla vacía en el centro, como si fuera una intervención. «Siéntate, mamá», me dijo Santiago, señalando la silla del centro. «Prefiero quedarme de pie, gracias». «Mamá, siéntate. Necesitamos hablar en serio». «Estoy hablando en serio. Y prefiero quedarme de pie». Me quedé parada junto a la ventana, desde donde podía ver el jardín que había ayudado a plantar cuando Santiago compró la casa. Había sembrado los rosales con mis propias manos, había regado el pasto durante los primeros meses, había elegido las plantas del jardín trasero. «Mamá», empezó Santiago, «estamos todos aquí porque estamos preocupados por ti». ¿Preocupados por qué? Por tu comportamiento, por tu actitud, por las cosas que has estado diciendo. ¿Qué cosas? Pues, que no quieres ayudar a la familia, que no quieres cocinar, que no quieres ser como antes. ¿Y qué tiene de malo eso? Mamá, intervino Daniela, nosotros te queremos, pero necesitamos que seas razonable. ¿Razonable cómo? Pues, como siempre has sido. Comprensiva.
disponible, cariñosa, cariñosa. Código para que hagas lo que nosotros queramos sin quejarte. ¿Y ustedes qué van a hacer para ser razonables conmigo? Nosotros no tenemos que hacer nada, dijo Claudia. Nosotros somos tus hijos. Tú eres la mamá. ¿Y eso qué significa? Significa que tú nos tienes que cuidar, que nos tienes que ayudar, que nos tienes que querer incondicionalmente. ¿Y ustedes no me tienen que querer incondicionalmente a mí? Claro que te queremos, mamá, pero es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque tú eres la mamá. Claudia, ¿tú planeas ser mamá algún día? Sí, espero que sí. ¿Y vas a querer que tus hijos te traten como ustedes me tratan a mí? Mamá, nosotros te tratamos bien. ¿En serio? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba sin necesitar algo de mí? Mamá, yo te hablo seguido. Me hablas para contarme de tu trabajo, de tu novia, de tus planes, pero nunca me preguntas de mi vida, de mis sentimientos, de lo que necesito. ¿Y qué necesitas? Necesito que me vean como una persona, no como un servicio gratuito. Mamá, tú eres nuestra mamá. Obviamente eres una persona. No, Claudia. Ustedes me ven como una función. Como la mujer que cocina, que limpia, que resuelve problemas, que da dinero cuando lo necesitan. Pero no me ven como Elena. ¿Elena? Sí, Elena. La mujer que tiene 68 años, que se siente sola, que tiene sueños, que tiene miedos, que necesita amor y cuidado igual que cualquier ser humano. Pero nosotros te queremos, dijo Santiago. ¿Me quieren? ¿O quieren lo que yo hago por ustedes? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si mañana yo no pudiera hacer nada por ustedes, si mañana yo fuera la que necesitara ayuda, ¿seguirían visitándome? ¿Seguirían llamándome? ¿Seguirían incluyéndome en sus vidas? Hubo un silencio incómodo. Mamá, ¿por qué preguntas eso? Porque ya lo sé. Porque cuando me operaron del corazón, nadie me acompañó. Porque cuando tuve neumonía el año pasado, estuve sola en el hospital 5 días. Porque cuando necesito ayuda, ustedes siempre están ocupados. Mamá, eso no es justo, dijo Daniela. Nosotros tenemos nuestras responsabilidades. ¿Y yo no tengo derecho a tener responsabilidades? ¿No tengo derecho a estar ocupada? ¿No tengo derecho a decir que no? Mamá, tú ya no trabajas. Tú no tienes hijos chicos que cuidar. Tú tienes tiempo. Daniela, yo tuve hijos chicos que cuidar. Trabajé durante 45 años. Cuidé a mis padres hasta que murieron. Cuidé a Roberto cuando estuvo enfermo. He cuidado a toda la familia durante toda mi vida. ¿Cuándo es mi turno de ser cuidada? Mamá, cuando seas muy viejita, nosotros te vamos a cuidar. ¿Muy viejita? ¿Qué edad es muy viejita? ¿80? ¿90? ¿Tengo que esperar a estar moribunda para que me cuiden? Mamá, no seas dramática. No soy dramática. Soy realista. Ustedes me van a cuidar cuando ya no tenga opción, cuando ya no pueda valerme por mí misma, cuando sea una carga total. Pero mientras pueda cocinar, limpiar, cuidar nietos y resolver problemas, no merezco cuidado. Mamá, eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes me invitó a cenar? ¿Cuándo fue la última vez que me compraron un regalo sin ser mi cumpleaños o el Día de las Madres? ¿Cuándo fue la última vez que me dijeron que me querían sin pedirme algo primero? Los niños estaban callados, mirando a los adultos con confusión. Jimena se acercó a mí. Abuela, ¿ya no nos quieres? Claro que los quiero, mi amor. Los quiero más que a mi propia vida. Entonces, ¿por qué ya no quieres ayudar a mi mamá? Porque tu mamá necesita aprender a hacer las cosas sola. Y yo necesito aprender a decir que no. ¿Pero no te da tristeza que estemos tristes? Me da mucha tristeza. Pero me da más tristeza haber estado triste durante 30 años sin que a nadie le importara. Santiago se levantó del sofá. Mamá, esto se está saliendo de control. Necesitas regresar a ser como antes. ¿Y si no quiero? Entonces no sé qué va a pasar con la familia. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy diciendo la verdad. Si tú no regresas a ser como antes, la familia se va a desintegrar. ¿Sabes qué, Santiago? Si esta familia solo funciona porque yo me sacrifico, entonces no es una familia.
Es una empresa donde yo soy la empleada gratuita. Mamá, no digas eso. ¿Por qué no puedo decirlo? ¿Porque es verdad? Caminé hacia la mesa del comedor y tomé mi bolsa. ¿A dónde vas?, me preguntó Claudia. A mi casa, a mi vida, a ser Elena. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que ya no voy a venir corriendo cada vez que me necesiten, que ya no voy a ser su solución para todo, que ya no voy a desaparecer como persona para que ustedes puedan brillar. Y si te necesitamos, van a tener que aprender a necesitarse entre ustedes. Van a tener que resolver sus propios problemas. Van a tener que ser adultos. Y si no sabemos cómo, entonces van a aprender, como aprendí yo cuando tenía su edad y no tenía a nadie que me resolviera la vida. Mamá, no puedes abandonarnos. No los estoy abandonando. Los estoy liberando. Y me estoy liberando a mí misma. ¿De qué nos estás liberando? De la responsabilidad de hacerme feliz. Porque ya aprendí que esa responsabilidad es mía. Caminé hacia la puerta. Nadie me siguió. ¡Mamá!, gritó Santiago desde la sala. ¿Cuándo te vamos a ver? Cuando me inviten como Elena, no como su empleada doméstica. ¿Y si no sabemos cómo hacer eso? Entonces van a aprender. O van a perder a Elena para siempre. Cerré la puerta suavemente. No la asaté. No grité. No lloré. Simplemente cerré la puerta de una vida que ya no me pertenecía y caminé hacia una vida que apenas estaba comenzando a descubrir. Mientras esperaba el taxi en la banqueta, miré la casa una última vez. Era una casa bonita, con jardín, con cochera para 2 carros, con ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz. Había ayudado a construir esa casa. Había ayudado a pagar los muebles. Había ayudado a criar a los niños que corrían por ese jardín. Pero ya no era mi casa, ya no era mi familia. Ahora era Elena. Y Elena tenía que aprender a construir su propia vida. El taxi llegó y me subí sin voltear atrás. Por primera vez en 30 años, me sentí completamente libre. Y completamente sola. Pero prefería estar sola siendo Elena que acompañada siendo nadie. Desde aquel día en que cerré la puerta de la casa de Santiago, algo en mí se había roto y, al mismo tiempo, algo nuevo comenzaba a formarse. La noche me recibió con un silencio profundo, muy distinto al estruendo de la cocina de mi hijo. En el taxi, bajo las luces amarillas de las calles, sentí como el peso de 30 años de sacrificios se deshacía gota a gota, casi como el agua de mis geranios después de una buena lluvia. Llegué a mi departamento y, por primera vez en mucho tiempo, lo sentí verdaderamente mío. No había nada de las prisas de la mañana, de la rutina de atender a otros, de los deberes prestados. Solo quedaba Elena, esa mujer que llevaba décadas aplazando sus propios sueños. Me serví un vaso de agua y al pasar frente al espejo de la entrada, noté la diferencia, la barbilla más erguida, la mirada más serena. No era orgullo lo que me movía, sino algo más hondo, el alivio de haber dicho no, cuando nunca antes lo había osado. Las noches siguientes dormí plácida, sin sobresaltos. Mis sueños, antes poblados de ollas hirviendo y puertas que se abrían para requerir mi ayuda, ahora estaban llenos de recuerdos de juventud. Tardes de ute musical en la casa de mi abuela, paseos en la Alameda con Roberto, risas compartidas con amigas del vecindario. Esos instantes parecían demasiado vívidos para ser solo sueños. Eran señales de que, a pesar del desarraigo, yo seguía siendo la misma mujer capaz de reír, de sentir, de brillar. Al despertar cada mañana, ya no llenaba mi mente con cuentas pendientes ni con la lista de mandados de otros. Me levantaba con el canto de los pajaritos que se colaban por la ventana. Preparaba mi café de olla con calma, disfrutando el aroma a canela y piloncillo. Leía el periódico con una curiosidad serena. Noticias del mundo, sucesos de mi barrio, antiguas anécdotas que me recordaban la vida que se tejía fuera de la casa de mis hijos. Una mañana, me detuve mirando mis manos. Esas manos arrugadas y curtidas que habían amasado tortillas, sostenido tazas, lavado montones de platos. Las puse sobre el espejo, como si quisieran reconocer su propia historia. Cada línea era un mapa de años de lucha, de noches en vela, de manos extendidas sin recibir un solo aplauso. Pero ahora,
Esas manos me pertenecían solo a mí. Sentí sus dedos latir con una nueva promesa: reorganizar mi vida, retomar mis deseos olvidados. Lo primero fue recuperarme físicamente. Aquella tortillería de la colonia obrera me había dejado el cuerpo magullado, la espalda cansada, los pies hinchados, la vista algo nublada por el humo y el trajín. Inscribí mi nombre en un gimnasio cercano, no con la idea de bajar de peso ni de presumir, sino de sentirme viva. Al principio, los músculos protestaron ante cada flexión, ante el latido acelerado en la caminadora, pero cada gota de sudor era un pequeño triunfo. Por primera vez, trabajaba por mí misma. Al salir de una de esas clases de zumba, me detuve ante el mostrador de la panadería al lado. Vi un pastel de cumpleaños con flores de betún en tonos pastel. Lo compré sin pensarlo. Entré a mi departamento y lo coloqué en la mesa de centro. Encendí una vela y me acomodé frente al pastel. Cerré los ojos y susurré: «Feliz cumpleaños, Elena». Luego soplé la vela. Nadie aplaudió, nadie gritó: «¡Sorpresa!», pero yo misma me aplaudí el corazón. Ese pequeño acto de cariño propio fue el mejor regalo que me había hecho en décadas. Con el tiempo, mi rutina se amplió. Empecé a asistir a un taller de literatura en la biblioteca de mi colonia. Compartía con señoras de mi edad sus anécdotas. Leíamos fragmentos de Vargas Llosa y de Gabriela Mistral, y discutíamos personajes como si fueran amigos cercanos. Allí descubrí que mi voz aún tenía fuerza, que mis opiniones contaban. Un día, me invitaron a leer un relato propio, una historia de una madre que dejaba atrás el silencio para reclamar su dignidad. Mientras las señoras me escuchaban, conmovidas, supe que mi experiencia servía también a otras mujeres que habían guardado sus propias tristezas en el baúl de los recuerdos. A la semana siguiente del primer encuentro, recogí mi regalo de cumpleaños: un cuaderno forrado con tela azul marino. Una de mis compañeras, doña Rosita, lo había bordado con flores bordadas a mano. «Para que sigas contando tu historia», me dijo. Lo abrí y las páginas en blanco parecieron gritarme con urgencia: «Escribe, Elena». Nunca había sido escritora, pero descubrí que sabía manejar las palabras con la misma delicadeza con la que había cuidado suéteres remendados y muñecas de mi infancia. Así, empecé a escribir cada mañana, diario, recuerdos fragmentados, pequeños poemas que hablaban de soledad, de esperanza y de liberación. Mis textos eran sinceros, a veces ásperos y otras veces tiernos. Los leía en voz alta frente al espejo. Al principio me parecía ridículo, pero luego noté cómo mi garganta se relajaba y mi voz, antes temblorosa, se volvía firme. Era como si retratar mi propio dolor en letras me permitiera sanarlo poco a poco. Un día, recibí un mensaje de un nieto de Santiago. Mateo, mi segundo nieto, me escribió desde la secundaria. «Abuela, leí algo tuyo en la biblioteca de la escuela. ¿Lo escribiste usted? Me gustó mucho». Sentí un cosquilleo en el pecho. Comprendí que mi voz, tan ignorada en mi propia casa, podía llegar a otras manos. Ese día, tomé valor y envié un fragmento de mi diario al periódico local, a la sección de cartas de los vecinos. No esperaba nada. Al fin y al cabo, yo era Seúl, una vieja desconocida. Al mes siguiente, el editor respondió para decirme que mi texto saldría publicado. Cuando vi mi nombre junto a mi palabra, sentí un vértigo dulce. Compartí la noticia con mis amigas del taller. Celebramos con café y magdalenas. El día de la publicación, mi teléfono sonó sin parar. Comentarios de vecinos, saludos de antiguas vecinas, un par de llamadas de periodistas que querían entrevistar a la abuela escritora. Me devolvieron la dignidad, sin que yo lo pidiera. Mientras tanto, la casa de Santiago se iba desvaneciendo de mi mente. Ya no esperaba sus llamadas ni sus visitas. Cuando sonaba el teléfono, mi corazón ya no se aceleraba. Era mi elección, contestar o no. Y muchas veces no lo hacía. Hacía planes para mí: almorzar con amigas, dar paseos sola al parque, asistir a conciertos de estudiantes en la universidad cercana. Me reencontré con antiguas compañeras de la primaria. Organizamos tertulias semanales en mi sala, con té y galletas caseras. Mi departamento, que antes olía a soledad,
ahora rebosaba de charlas y risas. En una de esas tertulias llegó una noticia inesperada. El periódico local había organizado un concurso de microrrelatos, con tema libre. Mi amiga Patricia me urgió a participar. Yo dudé. Pensaba que mi historia no era buena, que era demasiado personal. Pero ella me empujó diciéndome: «Tú tienes algo que decir, Elena. No te quedes callada». Así que, con manos temblorosas, envié un microrrelato sobre una silla vacía en una mesa familiar. Un texto breve, punzante, que recogía la esencia de mi dolor y mi posterior renacer. Pasaron los días, y todo siguió igual hasta que un correo llegó a mi bandeja. «Felicidades, su relato ha sido seleccionado». Cuando leí aquellas palabras, las lágrimas rodaron por mis mejillas. Mi silla vacía había encontrado eco en otros corazones. Ese premio me abrió puertas. El periódico me invitó a un acto público de lectura, y luego a colaborar con columnas semanales. En cuestión de semanas, me convertí en una colaboradora especial de la sección cultural. Firmaba con mi nombre completo, acompañado de una breve biografía. Elena Vargas, madre y escritora aficionada. Cada semana, miles de lectores esperaban mi texto. Recibía correos electrónicos de mujeres que se sentían identificadas, de hombres que apreciaban mi estilo directo, de jóvenes que veían en mí un ejemplo de perseverancia. Y entonces, un domingo por la mañana, recibí una llamada inesperada. Era Santiago. Su voz sonaba entrecortada. «¿Mamá? Quería decirte, yo leí tu columna esta semana, sobre la silla vacía. Me conmovió mucho. Gracias, hijo. Quería disculparme, por todo, por no haberte valorado, por la fiesta, por el Día de las Madres. He sido un mal hijo. Lo sé, Santiago, y ya no podemos cambiar el pasado. Pero me alegra que hayas leído lo que escribí. Mamá, ¿qué puedo hacer ahora? Leerme, Santiago. Leer mis palabras. Deja que mis textos te cuenten quién soy». Se hizo un silencio cálido. «Lo haré». «Y si tienes un momento, ven a verme. No necesito que cocines nada. Solo quiero verte». «Voy mañana», me prometió. Colgué con una mezcla de emoción y calma. ¿Mañana? Esa palabra tenía otro sentido. No era la urgencia de un favor, sino la expectativa dulce de un reencuentro verdadero. Porque ahora yo era otra persona. La mujer que puso límites. La mujer que se descubrió capaz de crear. La mujer que elevó su voz. Al día siguiente, Santiago llegó a mi puerta con un ramo modesto de gladiolas blancas. Las flores de su esposa, pero compradas con mano temblorosa. No hubo disculpas excesivas ni dramatismos. Se quedó unos minutos, conversamos sin prisas. Me leyó en voz alta un fragmento de mi última columna. Sus ojos brillaban de emoción. Después, tomamos un café en mi sala, sin ruidos de ollas ni preguntas urgentes. Solo dos personas conversando. Esa tarde entendí que mi historia había dado un giro completo. Ya no era la madre invisible, la empleada gratuita, la fantasma en su propia familia. Era Elena, escritora, amiga, mujer libre. Mi voz, antes ignorada, ahora resonaba con fuerza. Y a pesar de todo, aquel vínculo con mis hijos no se rompía del todo. Se transformaba, se equilibraba en respeto y reconocimiento. Así, mi vida siguió. Entre columnas, talleres, clases de gimnasia y paseos al parque, con flores en la mesa y un cuaderno lleno de páginas escritas, con la certeza de que mi valor no dependía de una silla puesta a mi nombre, sino de la fuerza de mis propias palabras y mi capacidad de decir no cuando era necesario. Y aunque los ecos de la soledad nunca desaparecieron por completo, ahora tenían un nuevo significado, el de un santuario interior donde me amaba, donde entendía que la verdadera familia también podía ser la que uno construye a pulso, con la sangre del propio esfuerzo y la tinta de sus propias historias. Y ahora te pregunto a ti, ¿alguna vez sentiste que tu propia sangre te ignoraba? ¿Has sido invisible en la casa que tú construiste? ¿Has criado con amor, para luego ser tratada como estorbo? Cuéntame en los comentarios si has vivido o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo reflexionar sobre el valor que mereces, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque el corazón de una madre no se vence, solo se cansa.
Y cuando ese corazón se levanta, hace temblar imperios. Cuando ese corazón se levanta, no por venganza, sino por amor propio, puede cambiar generaciones completas. Y puede enseñar a otras mujeres que nunca, nunca es demasiado tarde para renacer.